El día de hoy vamos a estar estudiando un pasaje diferente. El día de hoy, como cada domingo y como ya bien dije, nosotros en la iglesia nos reunimos a adorar a nuestro Señor. Nos reunimos porque adoramos al único Dios vivo y verdadero. Nos reunimos para cantar alabanzas que elevamos a su nombre y para escuchar también de la predicación expresada aquí adelante. Pero especialmente el día de hoy recordamos con mucha gratitud el Día de las Madres y por ende vamos a estar estudiando un pasaje diferente. Cada domingo, para los que nos visitan, estamos estudiando el libro de Santiago, los estamos estudiando de manera secuencial, pero el día de hoy nos vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, para poder estar estudiando los versículos 3 al 5, de una manera especial recordando el Día de las Madres, pero por supuesto abriendo el paraguas para todas las mujeres y por supuesto también para los varones de la iglesia. Vamos entonces a estar estudiando esta epístola, esta carta del apóstol Pablo hacia Tito, el capítulo 2, versículos 3 al versículo 5. Celebramos el Día de las Madres y de nuevo les recuerdo y sepan ustedes que son muy amadas por parte de la iglesia, son algo muy importante, un rol fundamental dentro de la congregación y también dentro de sus familias. Por esa razón vamos a estar estudiando estos pasajes. Las mamás, las madres tienen un rol fundamental dentro de las familias y de la sociedad. Las mamás impactan nuestras vidas, las mamás impactan con su ternura, con su amor, con su paciencia, a veces con su chancla voladora, pero sí, me llegaron algunas a mí, impactan nuestras vidas de muchas maneras, pero si son creyentes sobre todo, nuestras mamás impactan nuestras vidas al guiarnos hacia alguien más, apuntarnos hacia otra persona, que es el Salvador, que es Jesucristo. Nuestras mamás tienen un rol muy importante porque ellas nos enseñan, son las personas que más nos enseñan para transitar, cómo caminar en esta vida para conocer al Salvador. Y por esa razón entonces vamos a hacer este alto en el libro de Santiago para ver no solamente cómo las madres, sino también cómo todas las mujeres han sido llamadas por el Señor a ser mujeres que adornan la sana doctrina. Y de hecho ese es el título que yo elegí para el día de hoy, mujeres que adornan la sana doctrina, porque es justamente lo que Pablo le está diciendo a Tito en estos versículos. Voy a leer versículos 3 al versículo 5 para ver estas características que el Señor tiene y que Dios espera de cada una de las mujeres. Capítulo 2, versículos 3 al versículo 5. Dice lo siguiente: Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, venimos ante tu presencia, rogándote sabiduría de lo alto, porque nosotros no la tenemos, porque la necesitamos y porque somos faltos de entendimiento, Señor. Necesitamos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder comprender las verdades que tu palabra nos enseña, Señor. Y sobre todo, Señor, en este día donde recordamos nuestras mamás, aquellos que aún las tienen, aquellos que la tuvieron y que han fallecido, las recordamos, Señor, con tanto amor, aquellas que están cerca, aquellas que están lejos, Señor. Y este día especial, Señor, queremos ver estas características que tú esperas de cada mujer, Señor. Por eso yo te pido que tú traigas una bendición especial, Señor, sobre las madres de la iglesia de Heights, sobre las mujeres que nos acompañan el día de hoy, Señor, para que tu palabra, Señor, sea impactando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener humildad, a reconocer las áreas en las que fallamos y de esa manera seguir creciendo en tu gracia, Señor. Te alabamos, te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para entender un poquito el contexto de lo que estaba escribiendo Pablo a Tito,
Pablo le está enseñando a algunos hermanos que están en Creta y dice el capítulo 1, versículo 5, lo siguiente: por esta causa, le dice Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Pablo entonces escribe esta carta a Tito y le encomienda esta labor de poner en orden las iglesias que están en esta zona, en Creta, debido a que había muchos falsos maestros que se habían levantado y que estaban enseñando o estaban distorsionando la verdad, estaban trastornando las familias y estaban trastornando a la iglesia en esa zona, como vemos en el mismo capítulo 1, versículo 10 y versículo 11. Dice: porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. A diferencia de estos falsos maestros, lo que tenía que hacer Tito entonces era enseñar la sana doctrina para poder contrarrestar la falsa enseñanza de estos falsos maestros. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 de Tito, dice lo siguiente: pero en cuanto a ti, o sea, a diferencia de estos falsos maestros, yo, Pablo, a ti, Tito, te digo que enseñes lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo entonces sabía que la única forma de poder atacar la falsa enseñanza es por medio de una sana enseñanza, una correcta enseñanza para la iglesia. Eso incluía entonces dirigirse a los ancianos o a los hombres de la iglesia, a las ancianas o a las mujeres, a los jóvenes, incluso hasta a los siervos, como vamos a ver en esta sección más ampliada. De esa manera entonces, cuando llegue la falsa doctrina a la iglesia, la congregación entera va a poder estar preparada y saber que lo que se está enseñando no es correcto. Tal como una persona que trabaja en el banco, ¿cierto? Quien, para poder identificar a un billete falso, él no se pone a estudiar todos los billetes falsos que andan en circulación. Lo único que él tiene que hacer es estudiar el verdadero, conocerlo perfectamente, para que cuando llegue el falso, entonces sepa inmediatamente que ese billete no es verídico. De esa misma forma, entonces, cada creyente es responsable de ser expuesto continuamente a la sana enseñanza, a la sana doctrina dentro de la iglesia, para que cuando venga, incluso dentro de la iglesia, como dice Pablo aquí, incluso en el púlpito, cuando venga alguien a enseñar algo que no es acorde a las Escrituras, entonces el creyente rápidamente puede identificar eso, puede identificar ese billete falso, puede identificar lo que se está exponiendo que no es correcto, que no es acorde a lo que la palabra del Señor nos dice. Así que Pablo le enseña a Tito cómo es la sana doctrina y cómo esa sana doctrina se tiene que ver reflejado dentro de la iglesia. Y como vamos a ver el día de hoy, cómo la sana doctrina se ve aplicado a las ancianas de la iglesia. Ahora, esta palabra ancianas suena un poquito fuerte y es difícil interpretarlo porque Pablo no habla de una edad. Pablo no dice las mujeres mayores de tanto, ¿no? Y yo creo que lo hace por una razón. Pero él nos da algunas pistas para poder identificar. Son mujeres de edad adulta, son mujeres que ya criaron a sus hijos, mujeres casadas con hijos grandes, porque ellas serían responsables de preparar o de enseñar a las mujeres más jóvenes con hijos más pequeños. Entonces podríamos decir que son mujeres con una edad ya más grande dentro de la congregación, con familias ya establecidas. Algunas personas se aventuran a decir que Pablo se refería a un grupo de edad de 60 años hacia arriba. Ahora, no quiero ofender a nadie. Si tú estás cerca de los 60 y dices, no, yo no soy una anciana, no la quiero ofender, hermana. Por eso no quiero caer en poner un rango de edad, sino que cuando estemos en el cielo le preguntamos a Pablo y le decimos, Pablo, ¿me llamaste anciana? Así que, pero lo cierto es que finalmente son mujeres dentro de la congregación con una edad suficiente, una edad de madurez avanzada, a las cuales se les podía demandar diferentes cosas.
Y en primer lugar, lo que Pablo le dice a Tito que le demande a estas ancianas dentro de la congregación es lo siguiente, que tienen que tener una conducta reverente, en el versículo 3. Esta palabra reverente se emplea por primera y única vez en el Nuevo Testamento en este versículo y tiene su raíz el significado de poseer cualidades sacerdotales, con el énfasis en todo lo que es apropiado para la santidad. En otras palabras, Pablo le está diciendo a estas mujeres mayores dentro de la congregación, que ellas tenían que ser de ejemplo piadoso y de santidad, así como un sacerdote, cuando entraba al templo y tenía su inscripción que decía santidad a Jehová, de esa misma manera, una mujer como sacerdotisa, que podría traducirse esa palabra, la mujer tenía que ser ejemplo de santidad para el resto de mujeres. Son mujeres entonces que ya habiendo criado hijos y habiendo levantado una siguiente generación, entonces ahora ellas tenían que ser ejemplo de mujeres piadosas. Un ejemplo claro de alguien así, de una edad avanzada, es la vida de Ana, quien siendo una viuda ya de 84 años, aún así ella no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y con oraciones, como dice Lucas capítulo 2, versículo 37. Ana es un buen ejemplo de lo que Pablo está llamando a estas mujeres. Entonces son mujeres que a pesar de su edad, siguen firmes viviendo de una manera piadosa delante del Señor. Son mujeres que siguen lo que Pablo también demanda en 1 de Timoteo 2, 9 al 10. Dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Y ahí está la palabra. En contraste entonces a este tipo de mujeres, Pablo menciona dos prácticas inmorales con las que muchas veces las mujeres de esa edad eran relacionadas en ese entonces. Uno es la calumnia y la otra es la afición por el vino, que son las dos características o prácticas inmorales que Pablo menciona. La calumnia o el chisme es algo que nosotros ya hemos visto extensamente en nuestra carta de Santiago acerca de la lengua, cómo nosotros no podemos controlar la lengua. Las mujeres, con una conducta reverente, que es lo que Pablo está diciendo, se niega entonces a escuchar y mucho menos se niega a prolongar lo que es el chisme y las palabras que son calumniadoras, las palabras que son denigrantes acerca de otra persona. Ahora, ¿por qué Pablo menciona esto como algo, una característica de una mujer piadosa a la cual tendría que huir? Bueno, es porque así como el hombre está más inclinado a abusar físicamente de otras personas con su fuerza, las mujeres, por su parte, están más inclinadas a abusar de los demás verbalmente, con la boca. Algo que incluso puede ser igual de destructivo que lo que hace el hombre. Y para que vean la gravedad de este asunto, hermanos, Pablo usa una palabra muy curiosa en el griego. La palabra que se traduce para, hermanas, no sean calumniadoras, o las ancianas no tienen que ser calumniadoras. Esta palabra es diabolos, en griego, que significa calumniador o acusador falso. Esta palabra aparece 34 veces en el Nuevo Testamento, y esas 34 veces, aparecen más, pero esas 34 veces en el Nuevo Testamento se usan como título para Satanás, que es el acusador, que es aquella persona que entrega un falso testimonio en contra de los creyentes. Una vez se usa para referirse a Judas, en Juan capítulo 6, 70, y 3 veces se menciona esta palabra para referirse a las personas que son calumniadoras o a las personas que son chismosas. Satanás es conocido, por supuesto, como el padre de mentira, según Juan 8:44. Él es el acusador de los cristianos, según Apocalipsis 12:10. Satanás utilizó a Judas para oponerse a Jesucristo. Y entonces cuando caemos en chisme, nosotros estamos representando a diabolos,
Estamos representando a Satanás como demonios en lugar de a Dios como sus hijos santos. Entonces, ¿es importante lo que Pablo está diciendo? Sí, la expresión que Pablo dice es fuerte. Y fíjense lo que dice el diccionario Vine con respecto a esta palabra. La referencia es a personas que tienen inclinación a encontrar defectos en el comportamiento y en las actitudes de otros y a esparcir sus acusaciones y críticas en la iglesia. Y las mujeres que quieran tener una conducta reverente delante del Señor, dice Pablo, que quieran adornar la sana doctrina, entonces tienen que evitar caer en esto, en el chisme, en la murmuración malintencionada. Pero no solamente en eso, sino que también, dice Pablo, que tienen que evitar ser esclavas del vino. Sin duda que esto es una mención a la embriaguez, a ser esclavos del vino. Algo que era muy común en los ancianos en Creta e incluso, por supuesto, en la sociedad del día de hoy. Debido a que las personas o los ancianos quieren calmar sus dolores físicos, quieren calmar sus frustraciones, incluso quieren aplacar su soledad, salir de sus problemas, usan entonces el alcohol como un medio de escape de sus problemas. Pero el problema es que en lugar de ser libres de sus dificultades, se hacen esclavos al vino. Así que esa puerta hacia su libertad, entre comillas, era la misma entrada hacia su esclavitud, hacia el alcohol. Y esta característica es una fundamental, no solamente para las mujeres, sino también, como dice Pablo, a los que aspiran a ser pastores, a los diáconos de la iglesia y para los adultos en general dentro de la congregación. Porque una persona que es controlada por el alcohol demuestra que no tiene entonces dominio propio, siendo esto entonces una falta grave al carácter y trae descrédito al nombre del Señor. Ahora, imagínense la combinación de estas dos cosas, una persona chismosa y una persona dada al alcohol. ¿Cuál va a ser el resultado de sus conversaciones, de su forma de hablar hacia otras personas? Tiene un potencial enorme para poder destruir, para poder dañar, y no solamente afuera, sino que al cuerpo de Cristo. Por eso Pablo hace este llamado a no caer en eso, sino totalmente lo contrario, a ser mujeres prudentes al hablar, a ser mujeres sobrias en su manera de vivir, con dominio propio de sus propias emociones. Esas son mujeres que tienen una conducta entonces reverente delante del Señor y de la iglesia, y finalmente son mujeres que adornan la sana doctrina, ejemplifican la sana doctrina. O en palabras de las comunidades bíblicas, son mujeres virtuosas, mujeres hacendosas, como dice el Proverbios 31. Son mujeres entonces en las cuales se puede confiar, a las que uno puede acudir para pedir un consejo sabio. Probablemente tú tengas a alguien en mente, a cual tú has acudido, a una hermana que es sabia, que siempre te da una palabra de ánimo, con la cual tú puedes compartir tus luchas, tus batallas, tú puedes incluso hablar de tus pecados frente a esa persona y que no tienes miedo de que esa persona va a andar divulgando eso hacia otras partes, sino que esa persona va a orar por ti, te acompañará al proceso y se va a interesar de una manera genuina por ti. Son mujeres entonces que te darán un consejo basado en las Escrituras y no en su experiencia personal o su forma de ver la vida, su opinión personal, sino que te apunta a la verdad, que es la palabra del Señor. Son mujeres que te animarán espiritualmente y te amonestarán cuando también estés haciendo algo que no es correcto. Esas son las mujeres que Pablo está describiendo. Estas son las mujeres ancianas a las cuales Pablo les está diciendo a Tito que debe hablarles dentro de la congregación. Son mujeres reverentes en su conducta, son mujeres piadosas, son mujeres en las cuales se puede confiar. Y como dije, probablemente todos nosotros conocemos a alguna mujer así, a la cual podemos acudir, mujeres sabias, mujeres que el Señor usa para darnos algún buen consejo. Pero en segundo lugar, Pablo dice que estas mujeres o estas ancianas dentro de la congregación debían hacer algo particular, que era enseñar a otras mujeres más jóvenes. El rol de las mujeres ancianas era enseñar a mujeres más jóvenes. Dice el versículo 3 al final,
dice que enseñen lo bueno, y el versículo 4, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, a ser puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Estas mujeres descritas por Pablo son mujeres que enseñan lo bueno. En otras versiones dice que son maestras del bien. Esto se refiere a una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, excelente y elevado. En este contexto, por supuesto, nos referimos a todo lo relacionado a la santidad y a la piedad. Son mujeres que son de ejemplo hacia otras jovencitas. Estas mujeres, entonces, de edad avanzada, una vez enseñado y criado a sus propios hijos de una manera correcta, ahora tienen la responsabilidad de ser esas maestras del bien que enseñan a mujeres que son más jóvenes dentro de la congregación. Pero para hacer eso, por supuesto, estas mujeres tenían que ser ejemplo de piedad en sus propias vidas. Por eso Pablo menciona eso antes. Tiene que cumplir lo que Pablo está diciendo antes, de ser mujeres reverentes. Pueden enseñar porque ellas mismas han vivido de esa manera, han dejado un legado. Y finalmente eso es lo que caracteriza a un verdadero maestro, a una persona que modela lo que está enseñando. Porque no hay nada más triste o nada más frustrante que un maestro que no vive lo que enseña, que solamente te pide hacer algo, pero ni siquiera esa persona lo vive. Es frustrante, es triste. A diferencia de eso, entonces, estas hermanas tenían que enseñar con sus propias vidas lo que ellas mismas estaban haciendo a las mujeres más jóvenes. Y esta palabra enseñar de este versículo tiene el significado literal de hacer que alguien tenga una mente sana. Esa es la labor de la anciana de la iglesia. Hacer que otra persona tenga una mente sana o devolver a alguien a sus sentidos o tener autocontrol. Esta palabra entonces está estrechamente relacionado con ser sobrios. Ser sobrios. Así que estas mujeres tenían que instruir en un buen juicio, en prudencia, en sensatez a las mujeres que son más jóvenes, totalmente diferente a lo que Pablo usa como imagen de una mujer que es dada al alcohol, que es desenfrenada, sin dominio propio. Pablo le dice, no, las mujeres tienen que ser de esta manera, sobrias, prudentes y enseñar eso a las otras personas. El comentario bíblico Mundo Hispano dice lo siguiente: es triste la impresión que se tiene de que las mujeres con los años se vuelven más críticas y amargadas. Aquí se establece que, por el contrario, es un deber cristiano usar la experiencia y la sabiduría adquirida con el tiempo para guiar, animar y aconsejar en lugar de asustar o intimidar. Y de nuevo, probablemente conocemos no solamente mujeres, sino hombres también, que son cascarrabias, ¿no? Refunfuñones, enojones. Póngale la característica que quiera. Pero totalmente contrario, dice Pablo. Estas mujeres tienen que ser de piedad, reverentes, personas que sean amables. ¿Cuáles son entonces las áreas en las que Pablo les dice o les pide a estas mujeres que enseñen a las mujeres más jóvenes? Pablo nos presenta 5 de ellas. En primer lugar, debían enseñar a que amen a sus maridos y a sus hijos. Pablo aquí no está hablando sobre un amor romántico o un amor sexual hacia el esposo, sino que la palabra que él usa es fileo, que es un amor voluntario, un amor determinado, que incluso no se basa en la dignidad de la otra persona, sino que es obediente al mandato del Señor, que sale del corazón afectuoso y obediente de la mujer. Ella entonces se determina a amar a su esposo porque quiere obedecer a mi Dios, como el Proverbio 31. A pesar de que no quiera o no nazca de esa persona, ella tiene que poner los intereses y bienestar de su esposo por sobre los suyos, se entrega sacrificialmente por el bien de la otra persona, incluso si es que eso no es entregado de regreso. Esta mujer sigue lo que Pablo escribió en Filipenses, y esto es para todos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien
los intereses de los demás. Así que no solamente la responsabilidad de la mujer amar a su esposo incondicionalmente, sino que el esposo debe amar a su mujer incondicionalmente. Y qué contrario que es el amor que nos presenta el mundo, amor entre comillas, que nos presenta el mundo el día de hoy. Es un amor egoísta, un amor que siempre espera recibir algo a cambio, un amor que si yo te doy tengo que recibirlo, si no, entonces yo no te doy mi amor. Un amor que busca lo conveniente, la preferencia personal y que finalmente se abandona tan pronto como ese amor se convierte en algo que es inconveniente o algo desventajoso para mí. Si yo no obtengo nada, entonces no te amo más y listo, se acaba el amor. Por esta razón es que muchos matrimonios se terminan debido a que cada uno buscó su propio beneficio, buscó lo suyo propio. E incluso muchos jóvenes el día de hoy no buscan el matrimonio porque no quieren amar de forma sacrificial, porque no quieren salirse de lo que ellos quieren finalmente. Pero más triste aún es ver a muchas mujeres cristianas que aconsejan a las más jóvenes a no casarse. Evítate ese problema, le dice. Vas a acabar como yo, ¿no? Solo vas a ser lastimada. O mira lo que me pasó a mí. Mira cómo me trataron. Pero el llamado de Pablo es totalmente diferente. Las mujeres más grandes tienen que enseñar a las más jóvenes que el matrimonio es hermoso en el Señor, que el matrimonio es precioso, que cuando Cristo reina en el matrimonio, entonces no hay problemas en que la mujer ame sacrificialmente a su esposo, porque verá que su esposo también hace lo mismo hacia ella, que lo ama de esa forma sacrificial. Y esto es exactamente con los hijos también. Las mujeres más maduras tienen que enseñar a las más jóvenes, a esas mujeres que recién están comenzando con su labor de ser madres, a que amen a sus hijos de una manera sacrificial. Y ahí sí es más importante porque el bebé nunca te va a devolver nada, ¿no? Quizás una sonrisa, ¿no? Pero te va a devolver un pañal mojado, sucio, rabietas. Es un amor sacrificial, el cual da la mamá. Que demuestren lo maravilloso que es la maternidad en el Señor. Que estas mujeres mayores digan, el matrimonio es maravilloso y la maternidad es maravillosa. No que no es agotador, no que no es difícil, no, por supuesto. Hay días difíciles, hay días agotadores, hay días cansadores, hay días en donde no se sabe lo que quiere el bebé, pero que estando aferradas al Señor, entonces la maternidad puede ser algo maravilloso y para la gloria de Dios. Y eso es lo que las ancianas tenían que enseñar a estas mujeres más jóvenes. Las mujeres cristianas que son mayores deben dejar de lado el consejo de que es que ahora que tienes hijos, tu vida se va a destruir. Ahora vas a saber lo que es bueno. Ya no vas a tener tiempo para ti. Y todos esos consejos, ¿no? Pero no, hermanos. Se tiene que animar a la mamá mostrando que en los días más duros el Señor es su fortaleza. Que cuando no se sepa qué hacer, acudamos al Salvador para buscar sabiduría de lo alto. Así que tanto el matrimonio como la maternidad tienen que ser presentados como un diseño maravilloso de nuestro Creador para las familias. Y no como el mundo lo presenta, algo que es cargoso, algo que es difícil de soportar. Y el problema es que estamos infectados del pecado, en nuestros comentarios incluso, en nuestros consejos. Estamos infectados por el pecado de Adán y Eva, con ese pecado original. Ese pecado que vino a romper el amor entre el esposo y la esposa y solamente vino a poner rivalidades, vino a poner contiendas entre uno y el otro. Y no solamente eso, sino que el pecado también vino a invertir los roles. Por eso hoy vemos a muchas mujeres que aman apasionadamente a sus hijos, pero a su esposo lo dejan de lado. Hombres también, hombres que aman totalmente a sus hijos y a su esposa en segundo lugar. Eso es invertir los roles que el Señor ha puesto. Porque el Señor ha puesto al hombre y a la mujer para que sea el amor más grande y después de eso, el amor hacia nuestros hijos. Pero es que pastor es mi bebé. No importa, hermanos. Su esposo es su esposo, su esposa es su esposa. Y ese amor tiene que ser mucho más grande que el amor que tú le puedas tener a tus hijos.
Y por eso Pablo primero le habla a los ancianos, le habla a las ancianas, después le habla a los adolescentes, a los jóvenes o a los hijos, porque ese es el orden que Dios estableció para el matrimonio y para el hogar. El amor entre los esposos tiene que ir primero que el amor que le pueden dar a sus hijos. El pecado lo que hace entonces no solamente es enemistarnos unos a otros, entre esposos, entre padres e hijos, sino que invertimos los órdenes. Pero lo que hace el Evangelio es restaurar estas relaciones. Ahora entonces los esposos se pueden amar de una manera correcta, pueden amar a sus hijos con un amor que es sacrificial y que es ordenado por Dios, un amor que proviene por parte del Señor. Y eso es justamente lo que las hermanas más maduras tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes. El matrimonio es perfecto en el Señor, la maternidad es perfecta en el Señor, no es fácil, no, pero en el Señor se puede. Y con eso se debe motivar a las mujeres. No se tiene que desalentar a la recién ingresada al grupo. Ahora sí vas a ver lo que es bueno. Ahora sí me vas a entender. No, se tiene que animar a esta nueva etapa de vida en la que se encuentra, ya sea en el matrimonio, ya sea como madres, ya sea en noviazgo, en lo que sea. Tiene que haber esta actitud de mujeres piadosas. En segundo lugar, Pablo le dice a estas mujeres, ancianas, mayores, que tenían que enseñar a las más jóvenes a ser mujeres prudentes. Esto es un sentido de autocontrol, sentido común, un buen juicio. Es algo que caracteriza no solamente a las mujeres, sino que también Pablo lo ordena a los pastores de la iglesia, a los hombres de mayor edad y también a todos los creyentes. Tenemos que tener esta actitud de ser personas prudentes. Esta palabra tiene la idea de alguien que se domina a sí mismo, también en contraste de la ebriedad de la que Pablo habla en el versículo anterior. Es una persona que se domina su propia opinión, sus pasiones. Así que las mujeres mayores tenían que ser ejemplo a las más jóvenes de cómo ellas mismas pueden autocontrolarse al momento de hablar, al momento de expresar su opinión, al momento de reaccionar sobre algún evento, al momento de expresar sus emociones incluso con referencia a alguna situación. Tenían que ser mujeres, prudentes, que enseñen a las más jóvenes. En tercer lugar, las mujeres mayores enseñar a las más jóvenes a ser mujeres puras, a ser mujeres castas, como dice también otra versión. Por supuesto que esto se refiere a una pureza moral y específicamente en el contexto de lo que está hablando Pablo es una pureza sexual, una pureza dentro del matrimonio, fidelidad dentro del matrimonio. Las mujeres mayores han de enseñar a las más jóvenes a poder guardarse en fidelidad, a poder guardarse de la infidelidad y de una actitud que es provocativa hacia otro hombre que no es su esposo. Porque eso dañaría el testimonio cristiano y por supuesto que va a atentar en contra del diseño de Dios para el matrimonio. Un hombre y una mujer para toda la vida, como un pacto. Por eso Pedro dice algo muy parecido a lo que Pablo ya había dicho a Timoteo, en 1 de Pedro 3, del 3 al 4. Dice, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Tiene que haber pureza dentro de las hermanas. En cuarto lugar, Pablo dice, las mayores tienen que enseñar a las más jóvenes a ser hacendosas en el hogar. Y esto puede generar un poquito de controversia, porque rápidamente vienen a nuestra mente ideas de que la mujer solamente se tiene que quedar en casa, encerrada, sin trabajar, sin desarrollarse. Surgen ideas feministas de que Pablo está diciendo un macho opresor que quiere solamente oprimir a las mujeres, pero eso no es lo que está diciendo Pablo en este versículo. Se entiende que en muchos casos la mujer también tiene que trabajar para poder cubrir gastos, para poder ayudar a la economía de la familia, o simplemente porque es una madre soltera y tiene que trabajar para sacar adelante a su familia. De hecho, como veíamos en el Proverbio 31, la mujer virtuosa, ¿qué es lo que hace? Hace negocios, compra terrenos, vende, planta viñas, trabaja con sus manos. Es una mujer que trabaja. Así que Pablo no se está refiriendo a que la mujer no pueda trabajar. El verbo que Pablo usa se puede traducir de una mejor manera como alguien que cuida bien de su hogar.
es una mujer hacendosa en su hogar. Una mujer hacendosa, una mujer hospedadora, una mujer que recibe a las personas con bondad, una mujer que realiza las labores del hogar con alegría, que es atenta con la familia y con las personas que puedan visitar. No simplemente es una mujer que tiene que estar encerrada en su casa. Y esto va de la mano con lo siguiente que Pablo dice. Son mujeres que tienen que ser amables. Las mujeres mayores enseñan a las más jóvenes a ser consideradas, a ser amistosas, a ser simpáticas, a ser comprensivas con las personas, incluso con aquellas personas que no muestran eso a cambio. Y esto va ligado con lo anterior, porque la mujer que tiene una característica de amabilidad, entonces, va a poder recibir de manera correcta a sus visitas, las hará sentir bien, y de esa manera entonces va a ser mujer que cuida de su hogar. Y por último, Pablo dice que las mujeres mayores tienen que enseñar a las mujeres más jóvenes a estar sujetas a sus maridos. Y esto lo dejamos para otra predicación. No, mentira. Esta es otra parte controversial del texto y de la enseñanza bíblica. Otra vez es controversial debido a que hemos hecho una mala lectura de estos pasajes por la sociedad, por las ideas influenciadas por la sociedad, que llama de nuevo a la mujer a liberarse de esta opresión y ser mujeres independientes. También es controversial debido a la mala práctica por parte de los hombres que se agarran de estos textos para defender un liderazgo abusivo y hasta un liderazgo violento. Pero si hacemos una lectura correcta del pasaje, nos vamos a dar cuenta que la sujeción de la mujer hacia el hombre, en primer lugar, es algo que Dios establece como un orden dentro de las familias. De la misma manera como Cristo se sujetó a Dios Padre al venir a este mundo, de esa misma manera la mujer se sujeta al hombre. Esto no quiere decir que el hombre es más que la mujer, así como el Dios Padre no es más que Dios Hijo, como Jesucristo, sino que al igual que Cristo, la mujer se somete voluntariamente a un cuidado que es tierno, a un cuidado que es respetuoso, a un cuidado que es amoroso de parte del hombre, que es puesto como la cabeza del hogar. Es un orden bíblico. La sumisión de la mujer en ningún momento es una muestra de inferioridad, sino todo lo contrario. Es una muestra de obediencia al Señor para reconocer el orden que el Señor ha establecido. Esto trae deleite cuando se obedece, no solamente deleite a la mujer, sino deleite a toda la familia, porque Dios bendice su diseño, el diseño que Él ha creado para las familias, y bendice la obediencia cuando se cumplen los roles correctamente. Y en ningún momento esto es un llamado para el hombre a ser un líder abusivo y obligar a la mujer a someterse a su autoridad. Porque si vemos bien el texto, es la mujer quien se somete voluntariamente al hombre, no el hombre quien somete a la mujer. Porque así como la mujer se somete al hombre, el hombre también tiene que someterse a alguien más, a Jesucristo. Y si algo dentro del liderazgo del hombre sale de estos parámetros, de estos límites que Él ha establecido, entonces va a recibir castigo de parte de Dios. Porque tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante del Señor. Son mujeres que deben ser respetadas. Fíjense cómo se ve ejemplificado la sumisión de una mujer hacia su esposo con estas palabras de Charles Spurgeon, que le escribe hacia su esposa Susana. Dice lo siguiente: ella se deleita en su esposo, en su persona, su carácter y su afecto. Para ella, él no solo es el primero y único entre todos los hombres, sino que en sus ojos Él es todo en todo. El amor de su corazón pertenece a Él y solo a Él. Él es un pequeño universo, su paraíso, su tesoro selecto. Ella se alegra de poder fundir su individualidad con la de Él. No procura renombre para sí misma porque su honor se refleja en ella y ella se regocija en esa honra. Ella defenderá su nombre hasta la muerte. Él tendrá seguridad suficiente donde quiera que ella hable en su nombre.
Su sonrisa de gratitud es toda la recompensa que ella busca. Hasta en su vestimenta ella piensa en él y no considera bello lo que a él disgusta. Él tiene muchos objetivos en la vida, algunos de los cuales ella no entiende del todo, pero ella cree en todos ellos y se deleita en hacer cualquier cosa que pueda para promoverlos. Tal esposa, como una verdadera cónyuge, hace realidad el modelo divino de la relación matrimonial y ejemplifica la clase de unidad que debemos tener con nuestro Señor. Así que no importa lo que la sociedad diga, las mujeres maduras dentro de la iglesia tienen que enseñar a las más jóvenes la sumisión bíblica que el Señor nos presenta a sus esposos. Las mujeres que hacen esto, que viven con estas conductas reverentes delante del Señor, estas mujeres que enseñan a otras mujeres, a otras jóvenes, cómo vivir sus vidas y cómo vivir sus matrimonios y cómo vivir su maternidad. Estas mujeres, dice el versículo 5, que hacen que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y en medio de un mundo que mira de cerca a los cristianos para juzgarlos, para acusarlos, una sociedad que no tiene ninguna estima por la palabra del Señor ni por Dios mismo, entonces nosotros necesitamos como iglesia orar para que el Señor levante a más mujeres que se levanten con piedad, que se levanten con pasión para vivir el llamado que Dios hace a sus vidas, para poner en alto la palabra del Señor. Como decía el filósofo alemán del siglo XIX, Heinrich Heine, muéstrenme sus vidas redimidas y quizás me sienta inclinado a creer en su Redentor. Que ese sea el desafío entonces de todos, mostrar vidas de piedad y vidas de transformación por parte del Señor con nosotros. Estas enseñanzas que Pablo menciona acá están destinadas a mujeres mayores dentro de la iglesia. Y por eso cada uno de ustedes, hermanas, debe examinar sus vidas a la luz de estas características. Las más jóvenes tienen que aspirar a buscar a esas mujeres para aprender de ellas, al mismo tiempo que ellas se desafían en lo que Pablo está diciendo, creciendo en santidad y en piedad. Y por supuesto, todos nosotros necesitamos seguir los lineamientos que Pablo está diciendo, porque esto realmente no se encierra solamente hacia las mujeres, sino que es un mandato de piedad, de vivir en santidad para todos nosotros como iglesia y como congregación. Así que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres que adornan la sana doctrina, que dan gloria al nombre del Señor y que ponen en alto la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Amado Salvador, reconocemos que necesitamos de la sabiduría tuya y reconocemos, Señor, que muchas veces fallamos en cumplir los mandatos que tú has establecido para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, a ser mujeres, a ser jóvenes, a ser la etapa en la que nos encontremos en nuestra vida, a cumplir nuestro rol como tú lo has diseñado para nosotros, Señor. Danos sabiduría, Señor. Y hay mujeres a las cuales nosotros les debemos mucho, las cuales se han desvivido por nosotros, las cuales nos han modelado cómo seguir a Jesucristo, con errores, con aciertos, pero lo han hecho, Señor, para la gloria de tu nombre. Y yo doy gracias, Señor, por las mujeres que tú pones en esta iglesia. Gracias porque ellas son maravillosas en el Señor y en el rol que tú les has dado cumplir. Y que ellas puedan ser mujeres piadosas, mujeres obedientes a tu palabra, que ellas guíen a las mujeres más jóvenes a poder transitar correctamente el camino que tú has dejado para nosotros. Gracias, Señor, por las mujeres, por las mamás. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.